¿vale? Ahora veremos la política. Fíjate. Voy a hacer una carpeta, lo haré con gran cariño, ¿vale? Una carpeta que se llamará lectura. Querré que cuando nos conectamos por red, la gente solo pueda leerla, pero no añadir ni borrar ni nada. Otra carpeta se llamará escritura, que en verdad será control total, ¿de acuerdo? Y otra, yo le llamo Diógenes, porque permite añadir pero no quitar, ¿vale? En algún momento dado os puede interesar uno que no se pueda borrar, que no permita todo, pero sí que permita escribir solo, ¿vale? Entonces, son tres extremos. No permite hacer nada, permite hacer todo y permite hacer Diógenes. Es decir, ahora voy y las comparto, pero sin permisos ni nada todavía, ¿eh? Es decir, cojo aquí, me voy a compartir, uso compartido avanzado y voy a saco. La comparto, vale, acepto, cierro, aquí, ahora. Voy a propiedades, o sea, primero voy a piñón, ¿vale? Voy a full, ¿vale? Y ahora cojo esta, bueno, me voy aquí, compartir, uso compartido, compartir esta carpeta, bueno, voy a saco, ¿vale? Entonces, ahora mismo esto es del usuario Javier, ¿sí? Que no está, es Javi, ¿vale? Pero claro, yo desde la red no tengo, ¿recordáis cuál era la filosofía? No tengo por qué saber la contraseña de Javier. Porque si me la sé, representa que no solo podré entrar en estas carpetas, sino que podré iniciar sesión. Entonces, recordáis que creábamos un usuario llamado red, ¿sí? Especial para la ocasión. Entonces, yo ahora voy aquí, me voy a... Es decir, voy a hacer que este sea servidor de datos, este ordenador, donde... Entonces, me voy aquí, hago cmd, ¿sí? Ejecuto como admin y escribo control user passwords 2 y creo un usuario llamado red. A Javier no lo toco, que era el fallo que digo que quiero una cuenta local, se llamará red, contraseña red, networking, diré la pista, ¿vale? Hago así, finalizo y el problema es que ahora, aunque haya creado el usuario, no está su perfil. ¿Qué significa no está? Bueno, sale el maldito este de aquí. Bueno, el tema es que... Vale. ¿Qué hago? Perdón. Vale. El tema es el BitLocker de Marras, que por defecto el VirtualBox pone, lo deja preparadito, ¿vale? Que le pregunten esto al Javier Segura en los maldecaps que dona. Bueno, en todo caso, es interesante, pero tiene, bueno, tiene una seguridad, una clave, si la pierdes las futut, en fin. Pero es interesante, ¿vale? Para que no te hagan ataques offline, ¿sí? Muchos trucos que no te los hagan, ¿no? Pero si pierdes la clave también te complica la vida. Vale, entonces, el tema. Este usuario ahora, si me voy aquí, no aparece todavía. ¿Adivina por qué? Porque no hemos iniciado sesión, ¿vale? Entonces hago Windows L, ay, perdón, qué burro que soy. Bueno, en fin. Hago Windows L, ¿vale? Espérate, que inicio sesión. Vale. Aquí estoy. Vale. Inicio sesión en red, ¿sí? Red. ¿Cómo que no?
Ahora. Y ahora se está creando su carpeta. O sea, tienes que haber hecho que por lo menos una vez, ¿no? Pero vuelvo al alumne matí, ¿sí? Es decir, red está, pero no voy a iniciar sesión con él. De hecho, recordáis que en una clave del registro llamaba Special Accounts, lo esconderé, ¿vale? Es decir, ahora lo veréis. Bueno, esto tarda lo que tarde. Está bien el control de tiempo, ¿vale? Sobre todo cuando estéis delante de un cliente y veáis que tarde, no digas, llamar al diablo es decirle delante al cliente, tu ordenador va muy lento, porque automáticamente te dirá, pero eso después de haber hecho las cosas, te dirá, ¿y valía la pena tanta cosa? Resulta que la Caixa me han ofrecido un equipo, sí, eso. Es decir, si quieres facturar, a no ser que sea insoportable, ¿vale? Bastante ansias serán los clientes, ¿vale? Entonces, si tú ves que es moderado, pero que va tirando, bueno, pues no nombres tu visión de lo que es ir lento, mejor te la ahorras, ¿vale? Porque a lo mejor tú también eres igual de ansias que el cliente en tu informática personal, ¿vale? Entonces, un equilibrio, ¿vale? Entonces, el tema es que está Javi, que me comparte las carpetas, pero no queremos desde la red entrar con Javi. Queremos entrar con red, pero no queremos que en el ordenador de Javi aparezca que hay una cosa que se llama red. Entonces, ¿os acordáis lo que hacíamos? Íbamos a una clave del registro que ahora no me sé, pero que voy a saber automáticamente, ¿sí? Abro el registro como administrador, me iré a local, bueno, ahora lo miro, entonces como no me acuerdo, hide user, regedit, special accounts, ¿vale? Entonces, tu hide account, bueno, al final hay la jugada esta, ¿vale? Pero bueno, voy a web y nos dice cómo remover un usuario del login. Entonces nos dice ir aquí a WinLogon, ¿sí? ATK Software Microsoft Windows Current Version WinLogon. Hi ha d'haver una història que es diu Special Accounts User List. Vale, entonces me voy aquí al registro, perdón. Sería Local Machine, Software, Microsoft. Como siempre, podréis automatizarlo, pero no se puede automatizar algo que tú no has sabido hacer previamente a mano. O sí, pero es recomendable controlar el método a mano, porque luego le podrás pedir más cositas. Sabrás si dominas a mano WinLogon y por aquí debería haber una clave llamada Special Accounts, que no está. Entonces la creo, Special Accounts, ¿sí? Y voy a poner el usuario red con valor 0. Si lo he hecho bien, al tancar la sessió, bueno, me quiere hacer quedar mal. En todo caso no pasa nada, me reviso. ¿Qué suele pasar a veces? Que los cambios en local machine requieren un reinicio. No sé, a lo mejor no lo he escrito bien, pero bueno, no pasa nada, lo revisaré y ya está. ¿Vale? Hostia, es que me faltaba la palabra user list. ¡Ah! Es que me lo han puesto aquí. Vale. Bueno, pues ya está, ya sabemos la jugada cómo va. Tengo que crear una cosa llamada user list y creo que sí que el cambio es automático. Bueno, no pasa nada. Bueno.
Javi, lo que pasa es que borraré el valor que he creado, ¿no? Porque es basurilla. Lo bueno y lo malo de haber abierto el registro es que ahora el registro sabrá dónde lo he dejado. Si no quieres dejar pistas a un atacante, vete a otra parte del registro. És a dir, si jo ara escrivo regedit, si no em vol fer quedar malament, quan digui abrir com a administrador, a veure què li està passant. Vale. No sé si s'obrirà al mateix lloc on l'he deixat. Pues no, mira, mejor. Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Special Accounts. ¿Estamos locos o qué? ¿No estaba en Windows 10? ¿Cómo puede ser esto? Ah, WinLogon, Special Accounts. Esto lo quito porque hay que crear una historia llamada User List. Nueva clave. User List. Y ahora aquí sí que creo un valor de Word red a 0. Cierro sesión y no sé si es automático. Que ya no sale el red. Efectivamente, ya no sale. ¿Lo veis o no? Sale literalmente solo Javier. Vale. Ya he conseguido lo que quería. Que es tener un usuario que no se muestra aquí. No damos pistas. Entonces, curiosamente, ahora fíjate. Me voy a propiedades de carpeta de lectura. Y me voy a permisos. Bueno, por defecto, fíjate cuánta peña hay. Bueno, por suerte, red no es administrador, ¿vale? Es decir, ahora mismo red no tendría permiso, ¿sí? Javier sí, pero, es decir, yo ahora hago control user passwords 2, ¿sí? ¿Vale? Y red es un usuario pelado. Ahora la pregunta es, si yo ahora voy al ordenador remoto, es decir, estoy aquí y quiero llegar, y pongo 173, ¿vale? Y me pide entrar, lo haré con Javi, claro, pero es que yo me sé la contraseña, ¿me explico o no? No te la sabrías. Pero si lo hago con red no podré. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, sí que sale, pero vale, y bueno, quiere hacer quedar mal, bueno, entro aquí esto, vale, ¿sí? Entonces entro, de alguna manera ya estaba guardado, ¿vale? Lectura, Diógenes, tal, vale, entonces, ahora, lectura, vamos al tema, me voy aquí y digo, mira, ¿sabes qué te digo? Por cierto, primera cosa que hay que hacer. Mira, primera cosa difícil, por tanto este vídeo miradlo con cariño. Esto está dentro de una carpeta llamada escritorio, ¿no? ¿Qué significa? Y viene el primer punto de dificultad. Ir a permisos y que te diga deshabilitar herencia. Que es que hereda los permisos ¿de quién? Del escritorio. Esto lo quitaré. ¿Por qué? Porque no quiero los permisos del escritorio. Quiero los permisos que yo decida. Por tanto, no quiero que herede. ¿Qué permisos tendría el escritorio? Escritura y lectura. No, los mismos que tiene aquí. Te lo voy a demostrar. Entonces, aquí esta pregunta, siempre, aunque no lo entendáis, porque parece lenguaje jurídico, cuando le dais a deshabilitar herencia, elegir convertir en permisos explícitos. Elegir esta os la tenéis que creer. Entonces, hacéis esto, aplicáis. Porque si se mantienen heredados y no explícitos, cambiar los permisos de escritorio. Se queda en blanco todo. Entonces, fíjate. Y ahora aquí
si queréis que los permisos se propaguen adentro de la carpeta, es decir, no solo la carpeta, sino todo lo que hay dentro, hay que decir reemplazar estas entradas en los objetos secundarios. ¿Qué significa? Que deshabilitáis herencia y decís reemplazar permisos. ¿Por qué? Porque queremos que coja, es decir, yo pongo los permisos a lectura, ¿no? Pues hay que decir reemplazar para que todo lo de dentro coja los mismos permisos. ¿Me explico o no? Vale, entonces, ahora imagínate que hago una locura, que es quitar todos los permisos. Es decir, mira, ¿sabes qué te digo? Cojo y los quito todos. Aplico y reemplazo. Ahora te voy a responder. Bueno, esto es jodido. Vale, pues, ¿qué hago para volver a tener permisos? Habilitar la herencia. ¿Y qué hará? Cogerá los permisos del escritorio. ¿Sí? Es decir, si la cagas, habilitando la herencia, vuelve a coger los permisos del escritorio, que es donde está la carpeta. ¿Se entiende? Objeto primario es donde tú resides y secundario es lo que tienes dentro. Entonces, de momento deshabilito la herencia. Convierto los permisos en explícitos. Reemplazo. Aplico. Y acepto. Vale. Pero estos no son los permisos que quiero. Quiero que solo Javi tenga permiso, ¿no? Y añadiré a red. Pregunto, ¿y system? ¿Lo dejaríais system? Vale, ¿sabéis que los antivirus utilizan para hacer sus análisis al usuario system? Bueno, pero por si acaso, pues mira, voy y lo quito. Dejo solo a Javier, con control total, que ese fallo lo hacía el otro día, que era un tema que me preguntó, ¿por qué dejo a Javier? Dejo a Javier porque es el propio el que tiene la carpeta, es suya, ¿no? Y lo dejo jefe. Y ahora, ¿a quién agrego más? A red. ¿Sí? ¿Con qué permisos? Tienes que ir a mostrar permisos avanzados. Le dejo control total, no. Atravesar la carpeta, sí. Mostrar carpeta, sí. Atravesar es ver el contenido. Leer, sí. Leer atributos, también. Crear archivos y crear carpetas, no. Escribir, tampoco. Eliminar, tampoco. Cambiar permisos, no le quiero dejar a red. Y tomar posesión, es decir, hacerse propietario de la carpeta, tampoco. Porque si se hace propietario, podrá cambiar permisos. Vale, aquí, fallo clásico. Marcar esta casilla. Aplicar estos permisos tal, ni se os ocurra. Esta no hay que marcarla. Hay que marcar solo reemplazar todas las entradas. ¿Vale? ¿Sí? Aceptáis. En teoría, red, ¿sí? Javi y red son los únicos que tienen permiso. Javi, control total, y red, lectura y ejecución. ¿Vale? Sin haber heredado la herencia, ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos permisos especiales. Acepto. ¿De acuerdo? Escritura. Aquí, en teoría, sí que quiero permisos máximos. Es decir, me voy a compartir, uso compartido avanzado, no, perdón, me voy a seguridad, ¿sí? Permisos, deshabilito la herencia, convierto en explícitos, esto sí que os hacéis una buena chuleta y ya está.
quitáis administradores, quitáis a System, dejáis a Javi con su control total y de hecho a Red con su control total. Red. Avanzados, control total y se marcan todos. No digáis esto de aplicar y en cambio reemplazáis permisos. ¿Sí? Ahora, Javi tiene permisos de control total y Red. Cualquier otro usuario que no aparezca no tiene permisos. ¿Sí? Por tanto, este es bueno, y reemplazar, ante la duda reemplazas. ¿Sí? Vale, reemplazas los permisos, etc. Tenemos que ver si se ha hecho bien luego, viendo que lo que metamos dentro coge los mismos permisos. Porque lo que hay dentro sí que cogerá la herencia. ¿De quién? De la carpeta donde lo meto. ¿Me explico o no? Es decir, si yo ahora aquí cojo a Top Secret, ¿no? Lo copio y lo meto aquí, en lectura, debería coger los permisos del padre, que es, él sí que tiene la herencia y de quién agarra, de su papá, que es la carpeta, ¿sí? Ya no de su abuelo, que es el escritorio. Ahora, cojo la carpeta Top Secret y lo meto aquí dentro de escritura. Me voy a Top Secret, propiedades, seguridad y mira por dónde, que aquí sí que hay control total y claro, hereda de la carpeta de arriba. O sea que lo está haciendo bien. Y cuando meto Top Secret aquí en Diógenes, todavía no hemos hecho permisos, lo vamos a hacer ahora. Por tanto, de momento todavía no pongo nada. Vale. Diógenes. Este es jodido. Me voy a permisos y digo, deshabilito herencia, quito administradores, quito a System, dejo a Javi con control total y agrego a Red. Escribo Red y ahora aquí me voy avanzando. Y esto es jodido, porque dejo atravesar, sí, dejo mostrar carpeta, sí, dejo leer atributos, sí, dejo crear cosas en él, sí, y escribir atributos. Quizás lo que no dejo es eliminar. ¿Vale? Entonces, acepto, reemplazo permisos para que se propague, ¿sí? Entonces dejo leer, escribir y ejecutar, pero no dejo eliminar. Entonces, Javier sí que podrá coger esto de aquí y como acabo de meter dentro un objeto, ¿sí? Tiene estos permisos que si entro, lo que no tiene es eliminar. Vale. Bueno, cositas. Bueno. Ahora posiblemente me hará quedar mal, pero no pasa nada. Hay que borrar las credenciales. Es decir, ahora no funciona porque cuando le doy, ¿sí? Está entrando con el alumna Matí, ¿vale? Pero voy a buscar cómo borrar las credenciales. Es decir, temporalmente cómo borrar lo que ya hay en caché, ¿no? Habría que reiniciar la máquina, ¿sí? Es decir, ahora me voy a mi amiga, porque ahora sí que tengo un poquitín de prisa, quiero que practiquéis. Hola, oráculo. Mira, estic fent una pràctica de permisos de xarxa i els he modificat.
vull esborrar les credencials emmagatzemades, sí? Des del client, perquè hauria de reiniciar l'ordinador per fer-les vigents, per fer vigents els canvis. ¿Vale? Dice que, vale, método gráfico. Dice que me vaya al panel de control, ¿sí? Cuentas de usuario, gestor de credenciales, ¿sí? Y ir a credenciales de Windows y elimina las relacionadas con la IP. Yo qué sé, a ver. Hoy, Drive FS, esto no es. Quitar, no creo. Vale, AC, Adobe, Info, Dummy, Virtual, Dit Logical, esto no sé si es. A ver, quitar. Quitar. Inicio, es que no sé. Me voy ahora. A ver. Bueno, me quiere hacer quedar mal. Bueno, o lo que hago es, perdona, reiniciar el otro. Ah, bueno, una cosita. Todo esto es muy bonito, pero no funcionarían porque hay otros permisos. Esto de aquí se llaman permisos, atención, se llaman permisos NTFS. Los que aparecen en la pestaña de seguridad son por el hecho de que la partición está en NTFS. Y estos son los que deben mandar. Pista, pues fíjate, ir a los de red. Voy a los de red. ¿Qué son los de red? Ir aquí y fíjate que pone permisos. Pues atención, si estoy en lectura, fíjate, si estoy en lectura, es decir, estos permisos de aquí, ahora lo explicaré que esto es difícil, aquí podríais poner control total, da lo mismo, porque el que manda son los NTFS. Es decir, si estos son más grandes, da lo mismo, digo para que sea más fácil para vosotros, porque el que limita, ¿quién es? El del NTFS, ¿vale? Es decir, pero el problema sería si aquí, habiendo puesto escritura, mantuvieras permisos de solo lectura. Adivina por qué. Porque estos serían ahora los que limitarían. Entonces, pistas, para que no tengáis miedo. A estos de red siempre ponerlos control total para que no sea tan difícil y ya limitáis con los NTFS. Esto es difícil, ¿de acuerdo? Repito, estos permisos de red, en el momento de compartir la carpeta, pueden ser todo lo grandes que quieras. ¿Por qué? Porque ya limitarán los otros. ¿Sí? ¿Se entiende? Mandan los NTFS. Claro, mandan mientras los otros no sean muy pequeños. ¿Me explico o no? Esto es difícil. Primero nos costaba mucho. Vale, entonces reinicio y no sé si me veré obligado para ver la efectividad a reiniciar la máquina física. Pero en teoría estos son los permisos, ¿eh? Es decir, si ahora nos queda claro, ¿sí? Si ahora nos queda claro, vale, es necesario cuando tú haces un servidor de datos que haya iniciado la sesión. No, que sepáis que puede estar así, ¿eh?
Es más, os recomiendo que si tenéis un servidor de datos, esté así, sin iniciar sesión. ¿Vale? Porque realmente ya hace el servicio de compartir. Vale. Entonces, pararé el vídeo porque esta es mi explicación. Reinicio y os muestro. Ahora, en teoría, el que quiera entrar desde la red no sabrá el password de Javi. Yo lo sé ahora porque soy yo mismo. ¿Y con quién entrará? Con el usuario red, contraseña, red. ¿Se entiende o no? Vale, entonces, apago esta máquina porque la quiero apagar bien. Apago la máquina física. Reinicio y miro que me vuelva a pedir las credenciales. ¿Sí? Bueno, pues eso. Paro el vídeo.